¡Tranza! No sé si Isidro por ningún lado. No, no las fregues. Ya lo buscamos en casa de Elizabeth. Y nada, ¿qué hacemos? Mi jefa tampoco sabe ni madre. No le dijiste nada, ¿verdad? Pero Laurita tampoco. Mierda, tranquilo. ¿Sabes qué, vato? Avisa a los sonidos de seguridad que no dejen salir a mi carnal por nada del mundo, güey. Ah, bueno. ¡Órale! ¡Vatos! ¡Vatos! Si ven a Isidro, no lo dejan salir, ¿me oyeron? Disculpa todas estas madre, güey. No, todo bien. Más bien ustedes encárguense de eso, que yo aquí veo qué pasa. Hey, quédate tranquilo. El Isidro está morro, se pelearon. Seguramente le está haciendo de pedo, que no te acuerdas de la Bere. Es el pedo, prima, que no me gusta lo que está pasando con mi jefe, con la Ruti. La sociedad de ustedes no para, ¿no? ¡Ey, vatos! ¡Acá es Kini! Si ven a Isidro, no lo pueden dejar salir. ¡Me copian! ¡Acá es Kini! Escucha. Dos columnas. Conmigo por acá. Grupo B, por acá. Vamos. No nos queda otra. Hay que enfrentarlos. ¡Cuidado! Párate aquí. Esa moto la vuelvo. A partir de aquí, todos en silencio absoluto. Ya estamos cerca. ¡Vamos, vamos! Sí, recuerdo que el general anunció desde el puerto de Lázaro Cárdenas un decomiso de 25,000 kilos. Pues mis fuentes me dicen otra cosa. Dicen que el cargamento original era 50,000 kilos. Eso quiere decir que 25,000 kilos desaparecieron mágicamente en las narices del general. A ver, ¿me estás diciendo que el general se quedó con 25,000 kilos de No, yo cocaína? solamente estoy diciendo que la importación original era de 50,000 kilos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Nos puedes decir cuáles son tus fuentes? Y tú me puedes decir las tuyas. Bueno, tú tienes acceso a esa información por ser esposa de quién eres. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué mejor no te preguntas por qué fue que lo detuvieron en Los Ángeles? ¿Tú sabes? La verdad no, pero me lo puedo imaginar. Lo que sí me parece raro es que no lo hayan detenido cuando llegó a México. Faltaban pruebas. ¿Pruebas? Bueno, pues aquí tienen las pruebas. Ya tienen suficientes indicios para investigar. Elizabeth, ¿no temes a las represalias por lo que acabas de decir? Yo no le temo a nada, solo a Dios. La verdad, yo ya he estado muchas veces en el infierno. Y esto lo hago por mi país. Porque estoy harta de que me hagan acusaciones sin fundamento. Así como las que seguro va a ser el gancho y el general cuando vean esta entrevista y van a decir que yo sigo involucrada en el narcotráfico. Cosa que no es cierta. General, otra llamada. Ya no sé qué hacer. Cifuentes al habla.
¿Qué entrevista? ¿De qué hablas? ¿Cuáles acusaciones? Si yo ya dejé eso claro. ¿Por qué no me piensan dejar en paz? Malditos periodistas, hijos de la fregada. ¿Cómo se te ocurre pasarme esa llamada al directo? Espera, Tatiana. Cálmate. ¿Qué fregados está pasando? A ver. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Pues, si yo ya demostré mi inocencia. ¿Cuál entrevista, Tatiana? ¿De qué estás hablando? ¿De quién? Aguas, frena. ¡Tenemos la merca, señores! ¡Vámonos a casa! El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. Su llamada será transferida al buzón de voz. ¿Ya terminó la entrevista? Sí, ya. Otro ataque contra el general, no puede ser. Qué mala onda. Ya me voy. Híjole, es que estas declaraciones que acabas de hacer son muy fuertes. ¿De verdad no temes por represalias? No, la verdad no. Yo no debo nada. Y si ellos pueden demostrar lo contrario, ¿cuál es el problema? Pues sí, pero para llegar a la verdad siempre corren ríos de sangre. Y por lo que dijiste del gancho, pueden pagar por tu cabeza. Pero se puede desatar una persecución en tu contra por parte de los militares por lo que dijiste de Cifuentes. Estuvo fuerte. ¿Te ves buena para investigar? Hazlo. Elizabeth, nos vamos. Sí, ya terminamos. Gracias por la entrevista, Exacto. Dani. Y esta vez no te voy a cobrar por la entrevista. No, yo no. Es broma. Cuídate mucho. Sí. Hasta luego. Chao. ¿No piensas decir nada? Lo hicimos, mi amor. ¡A celebrar, muchachos! ¡Vámonos! ¡Tráigansela! Paco, despierta. Se te va a pasar la mano. Simón, ni te voy a acercar, que estuvo bien recho. Menos mal que tengo todo bajo control. Menos mal que tengo todo bajo control. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Que te den chamba de guarura o qué? No me late, fíjate. ¿Qué pasó? Me pareció ver a un hombre entre los arbustos. ¿Qué? Paco. Paco, es el hombre que me secuestró, el que fue a la universidad. Ey, tranquila. Ve, mira, ahí está. Ey. No hay nada. Yo también a todo rato ando viendo al vato ese que maté, pero te prometo que se te va a pasar. Es el trauma que le dicen. Fíjate, no hay nada. ¿Ya viste?
Parcero, ¿dónde están? ¿Están bien? Órale, ya vamos para allá. ¿Qué pasó? El gancho le robó la mercancía. Es broma. Vámonos. ¿Isidro? ¿Hola? ¿Isabela? Tengo que decirte algo urgente. La neta no creo que este sea un buen momento. Es importante, Isidro. Bueno, dímelo entonces, tengo prisa. A ver, no preguntes por qué, pero le tienes que decir esto a tu hermano. Escuché que el ejército les va a caer hoy. Van a ir por ellos. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Tú cómo sabes eso? Te dije que no preguntaras, pero es la verdad. Tienes que avisarles. Y cuídate. ¿Están bien? Todo bien, mi reinito. ¿Sabe cómo son vueltas conmigo? Estamos enteritos. Me vale bien agua, parcero, porque mi papá me traía chupando polvo. Vatos, ¿y no los vienen siguiendo? No creo. Puede ser que los atacaran en plena carretera, no entiendo. Yo creo que nos tenían vigilados. De repente aparecieron unas trocas blindadas y la moto esa que dejamos atrás. No había manera de librarla. Nos vamos de milagro, parce. Lo único que nos salvó fue la merca. No puede ser. Lo importante es que están bien. ¡Ah, que la fregada! Dios, ¿cómo se dejan robar esa merca, vato? ¡Ah! Hijo de tu madre. ¿Dónde te metiste, hermanito, Sí, yo sé que la reí feo, pero ahorita te cuento. Hay algo más gordo. A ver, ¿qué puede ser más importante que saber un tas? ¡Un tas, pues! Escúchame, con una fregada, Ismael. Me marcó una amiga, me dice que el ejército está a punto de caerles al rancho. ¿Cómo fregoso eso? No sé, pero ponte buzo, carnal, porque sonaba rete segura. Confía en mí, Ismael. Es ya. Es hoy. El ejército está a punto de caerles, Ismael.